LTV presenta Alerta Coronavirus. Buenos días, bienvenidos a Alerta Coronavirus. Muchísimas gracias por informarse con la programación de LTV, estar pendiente de nuestros noticieros, de nuestros espacios informativos y de toda la programación que hay para usted que está en casita, usted que está laborando. Muchísimas gracias. Tenemos muchas maneras en las que usted se puede mantener informado con la programación de LTV. Le saluda Bessie Betanco y desde ya le invito para que pueda buscar esas formas, precisamente esas plataformas donde usted nos encuentra y se mantiene informado de lo que ocurre en nuestro país y también a nivel internacional. En Instagram y en Twitter somos @LTV_Honduras. En Facebook somos LTV Honduras y estamos también en nuestra página web www.ltv.hn y nuestra aplicación que está disponible para su descarga en Play Store y en el App Store somos LTV. De esa manera usted se mantiene informado, disfruta de toda la programación que tenemos para usted las 24 horas del día y pues usted se mantiene bien al tanto de lo que ocurre en nuestro país. Este espacio específicamente está diseñado para darle a conocer detalles del coronavirus en el territorio nacional, todos los temas que giran en torno al COVID-19. Ya le vamos a estar dando a conocer en qué consiste la entrevista de hoy, ya le vamos a dar la bienvenida también a nuestro invitado, pero antes queremos refrescar las cifras del COVID-19 según SINAGER en cadena nacional ayer. Estas son las cifras que dio a conocer. En total, los casos confirmados son 47.872. Los nuevos casos que se dieron a conocer fueron 418, los fallecidos 1.506, lamentablemente esta cifra ha llegado a 1.506 personas fallecidas a causa del COVID aquí en Honduras. Los recuperados son 6.649. Estas son las cifras oficiales dadas a conocer ayer en cadena nacional. Hoy, en horas de la noche, por supuesto, esperamos, así como todos estos días de pandemia, estamos esperando la cadena nacional. Siempre es importante también escuchar a los médicos, a los directores de los centros asistenciales, quienes dan a conocer las cifras tanto de ingresos a salas COVID, como también si se presenta algún deceso en estos centros asistenciales. Nosotros se lo estamos dando a conocer también en nuestras diferentes emisiones de los noticieros 24 aquí en LTV. ¿Por qué es importante esto? Porque también hay que dar un seguimiento cómo se encuentran las estadísticas según cada centro asistencial a nivel nacional. Y en estos últimos días hemos estado viendo una reducción en cuanto a fallecimientos, gracias a Dios. Hemos visto esa reducción según los datos que comparten los voceros o los directores de los centros asistenciales donde específicamente se tratan los casos de COVID-19. Esa es una muy buena noticia. Le damos la bienvenida al abogado Samuel Inestrosa. Hoy hablaremos de lo que ocurre en esta pandemia, un tema importante. En tiempo de pandemia proliferan estafas en línea. Ojo con esto, porque sabemos que hemos estado comprando muchísimo en línea. Esta es la modalidad, de hecho, en pandemia, y tenemos que estar pendientes, tanto los compradores como también aquellos que ofrecen sus productos en línea. Tienen que saber que hay líneas a las cuales regirse. Muy buenos días, abogado. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Alerta Coronavirus. Bienvenido. Muy buenos días, licenciada. Es un gusto acompañarle nuevamente, ¿verdad?, para conversar un poquito sobre este tema, como usted bien lo menciona, de ahorita que estamos en cuarentena, encerrados la mayoría de hondureños y hondureñas, pues es habitual hacer compras en línea. Y pues hoy vamos a conversar un poquito sobre eso, qué instrumentos legales tenemos que tener en cuenta en este tipo de circunstancias o tratos comerciales, y en caso de considerarnos que se nos ha engañado o estafado como la instancia más severa, qué hacer en esos momentos. Vamos a iniciar con eso precisamente, abogado. ¿Bajo qué leyes se debe regir en primera instancia el vendedor? Aquel que ofrece un producto en línea tiene que saber que hay reglamentos también para que no vaya a ser luego que ofrezca sus productos y que lo haga de una mala manera, que no vaya a decir que no sabía las cosas. Aquí precisamente en este espacio lo vamos a hablar. Sí, fíjese que es importante, muchas personas desconocen que existe una ley sobre comercio electrónico, ¿verdad? Que es un instrumento jurídico muy importante, ¿verdad? En este tipo de circunstancias. Es la Gaceta número 33.715 de la fecha 27 de abril del año 2015,
¿verdad? Lo menciono porque es importante que quienes nos miran y nos escuchan puedan descargar este tipo de instrumentos. ¿Por qué hago referencia a este instrumento? Porque precisamente el ámbito de aplicación de esta ley es que regula todo tipo de información en forma de mensaje de datos, utiliza en el contexto de actividades comerciales, con excepción de las obligaciones asumidas por el Estado en virtud de convenios o tratados internacionales y sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas que tengan la finalidad de la protección de la salud y la seguridad pública. Este instrumento, lo importante que se focaliza, para comenzar por ahí, es que precisamente el artículo 10 nos habla de la admisibilidad y fuerza probatoria y nos dice que los mensajes de datos son admisibles como medios de prueba y tienen la misma fuerza probatoria que el ordenamiento jurídico atribuye a cualquier medio probatorio escrito. ¿Qué quiero decir con esto? Que generalmente cuando hacemos una compra hay un intercambio de mensajes, ya sea por alguna red social o un mensaje de texto. Eso va a tener valor y precisamente con su pregunta, licenciada, existe lo que es la Ley de Protección al Consumidor, ¿verdad? Esta ley es la que determina obligaciones, derechos y prohibiciones tanto para vendedores como para compradores. En esta ley se estipula lo referente a la prohibición, ¿verdad? Cuando hay un cobro superior al que se ofrece, cuando se adultera el peso, el volumen, una vez que usted pide algo y lo que le llega no es, etcétera, etcétera. Ahí se determina absolutamente todas las condiciones, ¿verdad? En que debe hacerse el comercio. No. Bien, abogado, ya vamos a retomar el contacto en esta mañana con el abogado Samuel Inestrosa hablando sobre el comercio en línea, las ventas. Le seguimos escuchando, abogado. Sí, disculpas, parece que tuve una interferencia. Entonces, esta ley establece en forma general, ¿verdad? Todas esas obligaciones y derechos y también establece el procedimiento a utilizar, ¿verdad? En caso de que nosotros presentemos una denuncia, ¿verdad? Ante la instancia correspondiente. Y aquí, por eso existe precisamente la Dirección de Protección al Consumidor, ¿verdad? Que es una dirección adscrita a la Secretaría de Desarrollo Económico, que ustedes pueden visitar su portal web. Ahí están los enlaces para poder interponer denuncias en líneas, ¿verdad? Y otro tipo de solicitudes, ¿verdad? En caso que nosotros consideremos que en virtud de las prohibiciones y las condiciones en que se ha hecho la transacción, nosotros nos consideramos que hemos sido engañados, porque hay que diferenciar esto, licenciada. Cuando nosotros hablamos de estafa, ya nosotros estamos, eso está tipificado como un delito según el Código Penal, ¿verdad? Entonces, por eso el procedimiento administrativo que se lleva a cabo en esta secretaría, una vez se interpone la denuncia, va a determinar si es solo va a ser una sanción administrativa, un tipo de multa o sanción, ¿verdad? Determinada al comercio, a la empresa, o se va a determinar que realmente existe un delito. Y es importante recalcar cuándo es una estafa según nuestro Código Penal, pues que recién entró en vigencia. Y dice que la estafa comete estafa quien con ánimo de lucro utiliza engaño suficiente para producir error en otro y le induce a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. También se comete el delito de estafa en los siguientes casos: quien con el propósito de obtener un provecho ilícito consigue la transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de tercero mediante una manipulación informática o el uso de otro artificio semejante. 2. Quien utilizando ilegítimamente tarjeta de crédito o de débito, cheque, pagaré, letra de cambio, los datos sobrantes en cualquiera de ellos o cualquier otra forma de pago similar, realiza con ánimo de lucro operaciones en perjuicio de su titular o un tercero. Y sigue explicando, ¿verdad?, cuáles son los agravantes de este tipo de delito. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Primero, nosotros debemos de agotar administrativamente una denuncia, ¿verdad?, si consideramos que hemos sido engañados, ¿verdad? O el producto no era lo que nosotros conseguimos. Por eso la propia Ley de Protección al Consumidor nos habla de restitución de lo pagado, nos habla de prácticas abusivas, de cláusulas abusivas. Y si esa instancia ya determina que efectivamente
hay un tipo penal, ¿verdad? Que el bien jurídico protegido se ha violentado, ¿verdad? Entonces ya se va a estipular como una estafa y se va a remitir al Ministerio Público, ¿verdad? Que es el ente correspondiente de la persecución del delito, por ejemplo. Abogado, y esta ley también debe regirse con aquellas personas que hacen sus ventas, por ejemplo, en redes sociales, porque ahorita ha sido bastante, bueno, ya había previo a la pandemia, pero ahorita durante esta pandemia pues han habido tiendas que de repente sí tienen su local físico, pero que debido a la crisis únicamente han estado haciendo sus ventas por Instagram, por ejemplo, por Facebook, incluso a través de WhatsApp. ¿También se deben regir bajo este lineamiento o en este caso qué es lo que sucede? ¿Es un comercio informal de alguna forma? Sí, fíjese que mi criterio sí, la ley de protección abarca, porque fíjese que particularmente el artículo 58 habla de ventas por correspondencia y ahí hace hincapié a las transacciones comerciales y por eso le hablaba al principio de esta ley sobre comercio electrónico, ¿verdad? Porque ahí va a tener validez ese tipo de intercambio, de información, de solicitud, de petición, ¿verdad? Cuando usted está comprando algún tipo de artículo. Aún y cuando de alguna manera esa marca o esa tienda, ese nombre que está en redes sociales no tenga, no haya sido formalizada como tal, como un negocio como tal. Fíjese que en este tema de redes sociales, de comercio virtual, hay muchas lagunas y muchos vacíos, principalmente referente a su consulta, ¿verdad? Que a veces usted no está ni declarado ni como comerciante individual, ni ningún tipo de sociedad mercantil y usted opera normalmente. Aquí lo que se puede llevar a cabo es que por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado donde vamos a realizar las compras electrónicas. Y hay infinidad de recomendaciones de expertos en compras virtuales, ¿verdad? Y en legislación también en otros países que por eso recomiendan que tenemos que saber a quién comprarle, qué condiciones, qué requisitos pedir antes de realizar una compra, porque tiene razón usted, a veces solo hay un nombre comercial y no sabemos ni quién es el gerente, ni quién es el propietario, y al momento de hacer una compra y nos engaña, ¿a quién vamos a proceder si ni siquiera existe? Entonces, esos son a veces los tipos de vacío que pueden haber en la legislación, pero por eso tenemos estos instrumentos que son muy interesantes, como la ley sobre comercio electrónico, que nos da ciertas luces en cuanto a proceder contra una persona que nos puede llegar a engañar, ¿verdad? Y si es una estafa como tal, como repito, ya sería otra instancia, la instancia más severa, que es una instancia de un delito ya tipificado como tal, que es la estafa que establece el Código Penal. Una vez más, abogado, me gustaría que diera nuevamente a dónde pueden abocarse aquellas personas que se han sentido engañadas o en todo caso que se han sentido estafadas también, como usted bien nos lo explica, que eso conlleve a un delito de estafa, porque de repente hay muchas personas que en esta pandemia, en estos meses han pedido algo, no les llega como era o no les llegó en todo caso, o hubo una sobrevaloración, lo que está de moda ahorita, abogado. Así es, bueno, yo recomiendo puedan visitar el portal, ¿verdad? Desde su casa de la Dirección General de Protección al Consumidor, que esta es una dependencia de la Secretaría de Desarrollo Económico. Fíjense que mucha gente dice, yo presenté una denuncia y esa dirección no hace nada. Hay muchas quejas y denuncias sobre la operatividad de la institucionalidad en el país, pero lo que nosotros tenemos que hacer como ciudadanos es hacer que funcione, hacer que trabaje, denunciar, puyar hasta que nos den una resolución, porque aquí hay todo un procedimiento administrativo, hay una instancia conciliatoria previa entre las partes y después hay un proceso administrativo común hasta llegar a una resolución definitiva para imponer un tipo de multa. Entonces, si usted considera que ha existido un engaño, ¿verdad?, en la compra, en el precio, etcétera, entonces le recomiendo que visite esta página web, ¿verdad?, de la Dirección General de Protección al Consumidor, y ahí hay diferentes formatos para usted hacer denuncias, ¿verdad?, directas. Por ejemplo, aquí dice que para interponer sus denuncias hay una línea de llamada gratuita desde cualquier teléfono, en donde usted puede utilizarlo y pues con los datos de quien hizo la compra. Previo a esto, yo recomendaría que las personas se fijen bien
a quién van a hacer la compra, que revisen, a veces puede ser entre personas naturales, ¿verdad? Yo puedo comprarle a usted un artefacto, ¿verdad? Sin conocerla, pero yo tengo que averiguar quién es, más o menos dentro de lo que cabe, a quién estoy haciendo la compra, cuál va a ser el medio de verificación, si yo deposito, etcétera, etcétera. Entonces, por eso hay diferentes recomendaciones. Por ejemplo, muchos expertos recomiendan usar la tarjeta de crédito porque es más fácil revertir una compra y recuperar un dinero que hacerlo mediante una tarjeta de débito, ¿verdad? Esa es una de las recomendaciones importantes. Otro factor también es cuando usted va a hacer una compra, que su computador sea seguro, ¿verdad? Y sea usted el usuario de esa máquina, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que tal vez no tiene acceso y lo hace en un cibercafé, por ejemplo. Bueno, que eso no sé si todavía se da, pero si se da la ocasión, entonces ahí hay más riesgos todavía porque no tiene en protección su información y una cantidad de recomendaciones que los expertos en seguridad virtual pueden dar. Ahí ustedes mismos están presentando, ¿verdad? La página web, que es importante que ustedes conozcan y démosle trabajo a estas instituciones. Es nuestra obligación ciudadana. Si consideramos que un derecho se nos violentó, no es a través de denuncias en redes sociales que puede hacerse, sino que acuda a la instancia correspondiente para que se le respete y restituya un derecho si así fue violentado. Y creo que usted tiene, y quiero abordar ese punto, hacer énfasis, porque sucede que a veces no hacemos estas denuncias y por esa razón es que siguen cometiendo los mismos errores las instituciones de nuestro país porque no hacemos denuncias. Quizá hayan personas que dicen, abogado, es que fueron solo 400 lempiras los que perdí en esa compra. Y me va a salir más caro hacer la denuncia, si me toca movilizarme, etcétera, que mejor dejar perdidos esos 400 lempiras. ¿Qué hacerle? ¿Qué debe saber esta persona, abogado? ¿Hay un gasto en hacer esta denuncia? ¿Qué se debe hacer? Sí, fíjese que esa relación de su consulta a veces es el problema en nuestro país de acudir a las instituciones, que a veces también cuando usted hace un pago indebido en un recibo, tal vez le va a costar 10 veces lo que pagó en ese recibo el estar yendo a una institución a exigir. Eso es cierto, ¿verdad? Pero hay que hacerlo. Por eso está esta apertura en línea de denuncia, que no debe tener ningún costo, ¿verdad? Que usted debe utilizarla y la institucionalidad de esta dirección tiene la responsabilidad de aceptar su denuncia y en su momento solicitar los medios probatorios, que ese es otro punto fundamental. Usted tiene que fundamentar su denuncia. Usted no puede venir, Juan es un ladrón o Pedro es un delincuente o me robó, si usted no tiene ninguna prueba, y eso es común en nuestro país. Tenemos que tener los medios, ya por eso leímos lo de la ley de comercio electrónico, que nos va a validar nosotros un proceso de denuncia, ¿verdad? Hay que hacerlo. A veces, como usted bien lo menciona, puede ser más costoso, pero hay que proceder porque si no, siempre nos vamos a quejar, la institucionalidad no se da cuenta y estamos en ese círculo vicioso de no darle ni tan siquiera el trabajo que tiene que hacer la institucionalidad del país. Entonces yo recomiendo que de alguna u otra manera, por eso están estas instancias en línea, que se haga la denuncia. Abogado, aunque se le llenen los sistemas, es mejor hacerlo porque ya no podemos permitirnos más situaciones. Así inicia la corrupción precisamente, con pequeñas acciones que dejamos pasar por alto. Abogado, en el caso de las compras en línea que vienen de otro país, que son páginas web de otros países o de estas ventas o páginas ya específicas como las que ya conocemos, que son muy populares, donde se vende de todo. ¿Cómo hacer en caso de sentirnos estafados? Sabemos que cada una de estas empresas o de estas industrias pues ya tienen su propio formato, sus propios estatutos, ya de hecho uno entra y los conoce, pero ¿qué hacer en caso de que, se puede hacer algo en caso de uno sentirse engañado o estafado? Sí, fíjese que siempre hay un modo de poder accionar en este tipo de casos. Es más complejo, definitivamente. Y usted dijo algo bastante interesante. Siempre que nosotros hagamos una compra, estas páginas ya muy famosas en donde uno generalmente hace compras en línea,
ahí tienen la política de privacidad, política de compra, política de devolución, entonces es interesante leerla. Y en todo caso, si nosotros consideramos que ha existido un engaño, entonces accionar de acuerdo a esas políticas, porque fíjense que es interesante que a veces en todo lo referente a los accesos virtuales, nosotros igual al abrir un correo solo le damos a aceptar a todo, y yo creo que nadie o casi nadie ha leído las condiciones en que uno las abre. ¿Cierto? Por eso después hasta utilizan la información de uno, porque ahí estaban las políticas y nosotros, como no estamos acostumbrados a leer ese tipo de cosas, lo hacemos. A veces las páginas web, estas famosas en donde uno puede hacer compras, tal vez solo son ¿cómo le digo? Un medio a través del cual se hacen compras de otros comercios. Entonces también es interesante, importante revisar en las compras en línea, en estas páginas, de dónde provienen los productos y si también esas empresas tienen credibilidad. A veces no nos fijamos ni tan siquiera en las estrellitas de recomendación que salen en estas páginas, y eso es muy importante, leer comentarios, porque a veces se pone un producto que yo le vendo, un lápiz color azul, y tal vez el lápiz era color rojo, pero ese tipo de cosas nosotros tenemos que prevenirlas, porque lógicamente después va a ser más difícil poder proceder, no imposible, ¿verdad? Porque por eso existen estos instrumentos jurídicos, ¿verdad? Pero sí complica las cosas. Entonces, en este tipo de compras virtuales, yo creo que hay que ser más precavidos al momento de hacerlo, más estudiosos, ¿verdad? De a quién le vamos a comprar, en qué condiciones, qué tarjeta voy a utilizar, en cuánto tiempo viene mi pedido, si leí las políticas de devolución, de garantía, etcétera, para después evitar, de verdad, porque usted recuerde, todo trámite legal lamentablemente a veces es engorroso, tardado, ¿verdad? Pero así son las instancias, ¿verdad? Entonces es mejor prevenir que lamentar. Sí, abogado, y es importante e interesante hablar de este tema porque estamos hablando de pequeñas compras quizá, o incluso aquellos vendedores que traen productos de estas páginas y las venden aquí ya en nuestro país en sus propias cuentas, en sus propias páginas. Correcto. Y no podemos, yo creo que nadie quiere decir, bueno, voy a dar todo el total de la compra y a ver qué sucede. Actuar de buena fe, como lo hemos estado escuchando durante esta temporada. Abogado, lamentablemente, pues ha sido un tema bastante terrible y debemos aprender para no cometer esos mismos errores y que no nos vuelvan a hacer las mismas cosas también. Yo lo reitero. Hay de estas pequeñas acciones es como se comienza la corrupción, precisamente, y no podemos permitirlo. ¿Qué le recomienda, ya para finalizar, abogado, a las personas que se dedican a la venta de productos en línea? Sí, precisamente aprender de los errores, ser un poco más precavidos, saber, como lo he mencionado ya en repetidas ocasiones, saber a quién se le compra, investigar dentro de lo que cabe la empresa, no digamos si ya es una compra en línea que es mucho dinero, así fuera un lempira, pues el mismo cuidado tenemos que tener. Las recomendaciones de usar preferiblemente una tarjeta de crédito para una posible reversión de ese pago, ¿verdad? A una de débito. Tener en cuenta también la seguridad de nuestras contraseñas en datos, ¿verdad? En nuestro computador, en nuestros correos, ¿verdad? Y toda esa serie de seguridad tecnológica, ¿verdad? Que los expertos dirán en qué condiciones se hacen. Y la otra recomendación es que si ya existe el problema, ya sea un engaño o una estafa como tal, entonces acudir a la instancia que corresponde, como lo hemos mencionando. Existe la dirección, ¿verdad? De protección al consumidor. Existe una ley de protección al consumidor que recomiendo a todos quienes nos escuchan y quienes nos miren. Nada cuesta descargar la ley, que se va a leer en 15 minutos, leer la ley de comercio electrónico, más si usted se dedica a eso. Y usted daba un ejemplo fundamental. Le pasa al Estado de Honduras con la compra de millones y millones de dólares, ¿verdad? Sí. Este tipo de condiciones no nos va a pasar a los simples mortales, como decimos, ¿verdad? Que tenemos que ser un poco más precavidos para evitar este tipo de estafas. Y si es así, repito, por favor, hay que tener la cultura, la denuncia. Honduras es un país que no tiene esa cultura, que estamos atemorizados, que estamos con miedo. Hagámoslo, porque si no lo hacemos vamos a seguir en ese círculo vicioso y pues los que estafan y los que engañan van a seguirlo haciendo.
Sin duda. Muchísimas gracias, abogado, por siempre darnos de su tiempo aquí en este espacio de Alerta Coronavirus y esperamos tenerle una vez más para abordar temas de interés. Muchas gracias por su tiempo. Claro que sí, estamos siempre a la orden. Feliz día. Feliz día. Siempre es un gusto conversar con el abogado Samuel Hinestrosa en esta ocasión de ese tema de que en tiempo de pandemia pues proliferan las estafas en línea o los engaños en línea y no hay que permitirlo. Hasta aquí, Alerta Coronavirus. Continúe con la programación de LTV. LTV presentó Alerta Coronavirus.